Muchas gracias. La verdad que el gusto es mío. Yo siempre lo cuento, pero voy a contar esta anécdota, dura un minuto. Cuando yo era chico vivía solo con mi madre, y mi madre trabajaba en doble turno, pero había renunciado a un montón de cosas materiales, pero lo único que no renunciaba eran las vacaciones. Y las vacaciones eran en Mar del Plata. Así que para mí esta ciudad está afectivamente atada a un fenómeno especial, que era el momento en que yo podía disfrutar en el año de la presencia plena de mi madre. Así que adoro Mar del Plata, me gusta venir, y bueno, y más ahora en este rol de candidato. Siempre fui bienvenido, tanto por Vilma como por Maxi, y siempre han hecho un esfuerzo porque yo me sienta bien, pero ahora en este rol de candidato siento que podemos ser un equipo que le podemos proveer a Mar del Plata alguna mirada, alguna perspectiva que pueda enriquecer la conversación pública en la ciudad, ¿no? Creo que uno de los temas soslayados en las campañas políticas, un poco por la cultura del marketing, es esta idea de que las campañas políticas deberían servir, entre otras cosas, para enriquecer la conversación pública. Y la conversación pública se enriquece con datos, con reflexiones, o sea, no opinando sobre la vida privada del otro candidato, sobre una anécdota, etc. Vamos a tratar de poner alguna serie de consideraciones que podrían ser útiles para una ciudad como Mar del Plata, si tomamos a Mar del Plata como una ciudad intermedia. Como ustedes saben, estamos viviendo lo que se llama el siglo de las ciudades, y en especial las ciudades que más crecen en el mundo son las grandes áreas metropolitanas, ¿no? Entonces, y eso tiene una explicación. La atractividad urbana no es un fenómeno inexplicable. Si bien hay un montón de deseconomías de escala vinculadas, cualquiera que haya ido al área metropolitana de Buenos Aires, que es la número 19 del mundo, lo puede entender, que desde la congestión del tránsito hasta los niveles de violencia urbana que existen, digamos, hay una serie de deseconomías vinculadas a la gran escala, pero también hay una serie de economías vinculadas a la gran escala que tiene que ver con la amortización de las infraestructuras, la proximidad de un mercado, la existencia de miradas plurales sobre los problemas, y por lo tanto son un caldo de cultivo de la creatividad, etc. El orden geográfico mundial se está reconfigurando y las áreas metropolitanas llevan el liderazgo. Pero los que nos dedicamos a este tema empezamos a pensar que empieza a haber más, la lista del debe empieza a crecer muy rápidamente, y que el territorio debería reorganizarse en torno a la existencia de más ciudades, digamos, de 1 millón o 2 millones de habitantes, lo suficientemente grandes como para poder ser el soporte de todas las infraestructuras complejas y de todos los servicios públicos complejos, universidad, aeropuerto, centros logísticos, etc., y no tan grandes, digamos, cuyo déficit de gobernabilidad empieza a ser escandaloso. Lamentablemente tenemos que decir esto es así, ¿no? Del mismo manantial que nacen las posibilidades, nacen los problemas. O sea, si lo tapamos para tapar las posibilidades, para tapar los problemas, tapamos las posibilidades también. Entonces, bueno, en el mundo empieza a haber una reflexión, cómo hacer para que esas ciudades intermedias tengan dinamismo, tengan protagonismo, sean incidentes en términos políticos y en términos económicos. Y se usa una palabrita que es recurrente, que se usa la palabrita modernización de las ciudades intermedias, que es una palabrita recurrente, y yo creo que se la sobreutiliza, porque uno debería preguntarse qué quiere decir alguien cuando dice hay que modernizar una ciudad intermedia, ¿no? ¿A qué se refiere? Y yo por lo menos establecí como 5 ítems, abrí el concepto en 5 ítems, que sería lo que a mí me gustaría. Después podemos dejar lugar para 1 o 2 preguntas, las que nos alcance hasta el primer gol de Messi. Y claro, tenemos ese límite, es un pequeño límite. Está bueno esto de competir con Messi, ¿no? Yo tengo 80, digo, para competir con Messi es bastante, digamos, acá. Bueno, esa modernización la abrí en 5 ítems. Voy a tratar de explicarlos. Habría en principio que pensar una modernización de tipo político-institucional. Se supone que el municipio, digamos, el atributo en términos de Estado, el municipio es la proximidad, ¿no? Y en las ciudades intermedias el concepto de proximidad empieza a perderse. Es muy usual, uno le pregunta al intendente de Santa Fe o al intendente de Córdoba en Argentina o al de Mendoza, no tienen una relación ya de vecinazgo, ¿no? El atributo de la proximidad se perdió, digamos. Son intendentes de ciudades de 300, 500.000 habitantes, 600.000 habitantes, son mini gobernadores. No tienen la facultad de los gobernadores, pero no tienen la proximidad de los intendentes. Y entonces ahí hay un problema porque
la modernización lo que debería intentar es recuperar la proximidad. Es decir, ¿cuál es el eje de modernización político-institucional en una ciudad intermedia? Que la gente sienta que el intendente es el intendente, que está próximo, que está accesible. Mire, yo les voy a decir una cosa que en Buenos Aires fue producto de un debate interesante. En Buenos Aires se abrió un portal web para que la gente opine sobre cuestiones urbanas, de las más banales hasta las más interesantes. Ahora el gobierno tomó 23 iniciativas de ese portal para llevarlas adelante. 23 de una lista de miles de gente que planteó cosas extravagantes, ¿no? Bueno, pero el gobierno decidió que 23 de las cosas que se plantearon las iba a llevar adelante. El tema tomó estado público, no por esas 23, sino por una votación, que fue una de tantas, en la que se votó si las mascotas podían entrar o no a los restaurantes. Ustedes se habrán enterado porque salió en todos los medios y dicen que estos tipos... ¿Saben cuánta gente votó si la mascota podía entrar o no al restaurante? Miles, dice Vilma. ¿Cuántos se imaginan que votó? ¿Solo en Capital? Se votó en todo el área metropolitana. 1.600.000 personas. Miles. Claro. Es decir, para mí, yo que vengo del radicalismo, cuando escucho 1.600.000 ya me tiembla el corazón. Quiero decirles una cosa. Porque uno dice banal, no banal, 1.600.000, más respeto. Ganó el no, no importa. Ganó el no, ganó el sí, 1.600.000 opiniones. Después, votaciones de 300.000 hay un montón. Pero lo importante es que es un intento, puede ser un intento insuficiente, etcétera, pero es un intento de lo que yo creo que es la reforma institucional más importante para una ciudad intermedia. Si cualquiera que está en la sala acá llega a ser intendente de Mar del Plata, tira un genérico, digo que es recrear la cultura de la proximidad. Es un intento, porque hay un fenómeno que es muy importante para este tipo, es muy importante a escala global, pero para este tipo de ciudades es particularmente importante, que es lo que yo llamo la politización de la vida cotidiana. Nosotros, por el promedio de edad de los que están en la sala, nosotros todos venimos de la cultura política del siglo XX, de las grandes ideas dominantes, digamos, ¿no? La gente era socialista o liberal, etcétera, tenía grandes ideas. Esos grandes relatos políticos, ¿no? Como esos grandes relatos políticos que quebraron, en el 89 se quebró el relato estalinista, en el 2008 se creó el relato liberal capitalista, porque la crisis fue letal, digamos, por eso emergen las emergencias nacionalistas. Y roto esos grandes relatos, gana mucho sentido lo que yo llamaría la politización de la vida cotidiana. O sea, esos intersticios donde parece que no hay un debate político y hay un debate político, ¿no? Cuando alguien dice la calidad de la espera en el Metrobús y parece que fuera que no hay una consideración política y hay una tremenda consideración política. Entonces, uno de los problemas de las ciudades intermedias es recuperar ese espíritu de que es una ciudad que todavía es gobernada, todavía es próxima, todavía puede haber un vínculo de incidencia, etcétera. Digamos, la modernización institucional debería tener ese eje. El segundo eje es tecnológico y está relacionado con el primero, pero no estrictamente relacionado. Yo voy rápido porque le tengo que ganar a Messi, le pido disculpas. Es tecnológico. Tengo un ejemplo con esto, un ejemplo familiar que es muy interesante. Cuando mi hija cumplió 17 años, fue en el momento en que se legisló la posibilidad de tener el carnet de conducir a los 17 años con permiso de los padres, más o menos contemporáneamente. Mi hija pidió sacar el carnet de conducir con permiso de los padres. Uno se preguntaba para qué. Yo me dije, bueno, esta quiere hacer el amor en el auto con el novio. La única explicación que no esperaba hasta los 18 era esa ansiedad, digamos, dije yo. Y yo dije, bueno, vamos la semana que viene a hacer el trámite. La semana que viene no podía yo, después hubo un paro en y así, ¿viste? Y ya faltaban pocos meses para los 18. Íbamos pasando. En el medio de todo ese proceso, pasa por abajo de la puerta de mi casa un sobre del banco con una tarjeta a nombre de mi hija, que era una extensión de la cuenta que el banco seguramente tenía en la base de datos el cumpleaños de mi hija y advirtió que tenía 18 y le podía mandar la extensión y se la mandó. Y por supuesto mi hija la agarró, la firmó y la puso en su billetera, ¿no? Pero la reflexión es en torno de cómo una organización A, banco, con esta información, operó con esta celeridad, y la organización B, Estado, que no pudimos sacar porque tenés que ir un día al acto físico, otro día que te hagan la prueba, otro día surungundanga, no pudo reaccionar. Entonces,
el tema tecnológico, que es el diferencial entre un caso y otro, no es un tema simplemente de eficiencia, es un tema de legitimidad. O sea, si los estados no adquieren ciertas tecnologías, lo que pierden es legitimidad frente a la población. Porque, ¿qué dice mi hija? No piensa en el razonamiento de un tipo de 50 años. Esto es un ostarado, como nosotros con la información inmediatamente... ¿Por qué me preguntan 50 cosas de vuelta cuando tengo que sacar el carnet de conducir si ya deberían saber qué día nací, qué vacuna me di, etcétera, si me la di frente a organismos públicos que ellos controlan? ¿Qué es como, voy a hacer el paralelismo para que ustedes lo tengan, qué es como si en 1920 uno tuviera un auto y le dijera, mira, ese auto sirve para ir a buscar a tu novia, para ir a la cancha, para ir al odontólogo, pero para hacer un trámite a la MUNI no puede usar esa tecnología, tenés que ir caminando. Sería ridículo. Dice, no, pero tengo un auto. No, pero con la MUNI tenés que ir caminando. O sea, si vos podés usar un conjunto de dispositivos tecnológicos para relacionarte con todas las organizaciones, tu club, tu banco, etcétera, y no usarlo frente al Estado, es como que no usar el auto, ¿no? Sería el mismo caso. Y ahí hay un tema, porque son las ciudades intermedias donde todavía los dispositivos tecnológicos pueden jugar a favor del núcleo político más importante, que es el de densidad relacional. Porque todavía las personas tienen, o sea, hay un volumen de capital social que hace que, sumado a los dispositivos tecnológicos, incremente el capital social y no aísle. Y esa es la segunda gran reforma que las ciudades intermedias deben encarar, ¿no? La tercera, y acá debe haber algunos economistas, es la fiscal, ni más ni menos porque, no quiero exagerar, pero en una ciudad como Mar del Plata debe haber entre tasas y todo tipo de gravámenes no menos de 60 o 70, por supuesto la mitad de ellos en desuetudo, o sea, porque hay una tasa a parar los caballos en la puerta de las veredas y no se paran más los caballos y por supuesto no se cobra, o hay una tasa, no sé, tasas que quedaron viejas, pero no les quiero exagerar, debe haber 60 o 70. Nosotros hicimos una vez un relevamiento sobre 20 localidades y ninguna nos daba menos de 50. Entonces propusimos alguna vez un equipo, la Federación Argentina de Municipios, sistematizar eso en 5 o 6 tasas legibles, comprensibles, sencillas, podría estar toda la base impositiva de la ciudad, podría aumentarse el nivel de equidad y de transparencia en eso, y la verdad es que si eso no se resuelve, todo lo demás de los dispositivos del vínculo es un problema, porque la sensación de desvinculación entre lo que pago y lo que ocurre es muy fuerte, y eso es un proceso de desciudadanización, para un lado o para otro, porque siento que me están robando o porque no tengo ninguna responsabilidad sobre lo público, ¿no? Entonces ahí hay un tema de reforma fiscal que habría que tenerlo más como claro. El cuarto ítem, que quizás supongo que es el que más es piñón a escuchar acá, es la modernización urbana en sí, la modernización de la ciudad. Ustedes sepan que nosotros vivimos ciudades, que Mar del Plata no sería el caso, pero digamos, nuestras ciudades en general, de arriba de 100.000 habitantes, tienen 3 características. Están hechas para el auto, están hechas para la industria y están hechas para personas que se morían a los 60 años. ¿No? Esas 3 características es como se construyeron nuestras ciudades en los años 20, 30, 40, y es lógico, porque en los años 20, 30, 40 la dominancia tecnológica era del auto, la centralidad económica era la industria y la gente se murió a los 60 años. O sea, los urbanistas de esa época tenían esos datos, pero ahora la gente se muere como a los 85 años, y entonces las ciudades son tremendamente agresivas para una persona entre 60 y 85 años. Hemos dado cuenta que para gobernar la ciudad precisamos tener la mitad de autos, por lo menos, y por lo tanto estamos con un tema de espacialidad y de control, etcétera, etcétera. Y la dinámica económica puede ser industrial, pero eventualmente podría no ser industrial, y tenemos todo un tema. Y eso, hay ejemplos en el mundo, muy pocos en Argentina, lamentablemente. Los ejemplos son los que se dicen siempre, de Bilbao, que pasó a ser una ciudad de servicios, una ciudad industrial, una ciudad de servicios, o Barcelona o Londres, etcétera. Hay muchos más ejemplos de fracaso, quiero aclararle, que de éxito. Los de éxito son contados con lo de una mano, porque no es tan fácil reconvertir un constructo de 300 kilómetros cuadrados, de 200 kilómetros cuadrados, etcétera, y en cualquier caso, entre el momento A y el momento B lleva mucho tiempo, y como verán, estas modernizaciones están cruzadas, porque si no haces una modernización fiscal es difícil que puedas tener recursos para incidir en la modernización urbana, y así sucesivamente. Y en quinto lugar, y en esto sí le pido que me presten atención los que eventualmente pueden llegar a ser
algún día, y espero que entre mis correligionarios los haya y muchos, intendentes de Mar del Plata, que es un tema de modernización de la agenda. Yo trabajo mucho con intendentes. Entonces a veces una conversación muy común mía con los intendentes dice, che, me quieren pasar la infraestructura escolar, me dice el intendente, ¿no? Yo estoy en Catamarca, en una provincia que yo no voy habitualmente. La última que fui fue hace 3 años, de una conferencia para la universidad, no, pero tenés amigos, bueno, un día te llaman para dar otra conferencia, vas. Se acerca el intendente y te dice de una localidad, me quieren pasar la infraestructura escolar. Yo le respondo, está destrozada, ¿no? El tipo me dice, ¿cómo sabes? Y si no, no te la quieren pasar. Eso. Nadie transfiere un servicio que funciona perfecto, todo bien, que lo aplauden por ese servicio, nadie lo va a transferir. Y acá viene una trampita, que es la triple trampita. Los intendentes construyen poder político desde la permeabilidad, o sea, el intendente es un tipo que escucha. El intendente que le va bien es un tipo que escucha. Porque esa escucha le arma la agenda a él. La sociedad civil está muy movilizada en la Argentina. Estos 34 años de democracia le produjeron una gimnasia a la sociedad civil. O sea, en el año 90, 92, 95, capaz que no sabían dónde tocar el timbre. Ahora las organizaciones saben todo dónde tocar el timbre, qué hacer, qué impugnar, qué plantear, cómo lo querés, te lo mando por mail, te lo digo. Entonces vos tenés una sociedad civil muy demandante, un actor político muy permeable, y la agenda empieza a crecer hasta el infinito. Tengo una historia que como explica todo esto, es una historia así costumbrista, tipo cuento de la Antricina, pero como explica todo esto se la voy a contar porque es mejor que cualquier teoría. Un señor intendente de un pueblo pequeñito de La Pampa, un tipo muy buen intendente, es abordado por un amigo. El tipo había preservado, a pesar de su condición de intendente, todos los viernes iba a comer un asado con los amigos como comía cuando no era intendente, en un taller del pueblo. Un día, bueno, run en los grupos, qué sé yo, y hasta que le piden a uno que tenía confianza que lo aborde y le dice, mira, tenemos un problema fenomenal, la hermana de tal, la persona del grupo, se dializa, tiene un problema renal, se dializa, y esto es desastroso, dice. Porque hay que ir 3 veces por semana a la capital provincial, que es 1 hora y pico de viaje, la primera semana conseguís quien la acompañe, la segunda semana, esto destroza la vida del entorno, el reembolso del remis de la obra social empieza a demorarse, y entonces la tipa falta, y entonces se pone amarilla, y bueno, es toda una catástrofe. Entonces, el redondeo de la catástrofe es por qué no tenemos un aparato de diálisis acá, en un pueblo de 12.000, 15.000 habitantes que no tiene ninguna escala que justifique tener un aparato de diálisis. Como el señor es un señor muy prudente con los números, y tenía algún recurso, le dice, déjame que lo voy a ver. Aparte, claro, el señor decirle que no, una cosa humanitaria, ¿te imaginas? Va, habla con el ministro de Salud provincial, y el ministro de Salud dice, ¿vos tenés la plata para comprar el aparato de diálisis y vale $60.000? Sí, tengo la plata. Si vos compras el aparato de diálisis, porque alguien tiene que manejar el aparato de diálisis. Yo te hago los nombramientos de las personas que pueden manejar el aparato de diálisis. Yo no le quiero contar la epopeya que significa eso, porque el flaco de compra de la municipalidad, cuando le dice tiene que comprar un aparato de diálisis, el flaco está acostumbrado a comprar escobillones, ¿no? O sea, ya es un lío. Bueno, compran el aparato de diálisis, instalan y se produce el milagro, que es que en el medio no renunció el ministro y le nombra a las personas, porque en el medio podía pasar que el que prometió renunció, ¿no? Bueno, aparato de diálisis. No tiene ninguna explicación lógica que es un aparato de diálisis ahí, pero en cualquier caso, ya cualquiera que le hubiera pasado un problema renal, había un aparato de diálisis. Imagínense, la gente lo adora al intendente. A 50 kilómetros de ahí, 6 meses después, un señor aborda al intendente de otro pueblo de 12.000 habitantes. Dice, no, porque tenemos un familiar así, un problema renal, queremos que nos ponga un aparato de diálisis. Dice, pero de ninguna manera, esa es una facultad provincial, la salud, todo. Pero en el pueblo A lo pusieron. Eso, se los conté en un cuentito, eso explica la explosión de la agenda de los gobiernos locales en los últimos 15 años. Entonces, en este gobierno local se puso en una oficina de lucha contra la violencia de género, muy necesaria porque hay un caso, o muchos casos, y en el caso en la ciudad al lado, no hubo ningún problema nunca, y se abre una oficina municipal de lucha contra la violencia de género con 4 nombramientos, porque cómo va a tener A y no va a tener B. Y eso
es un problema porque ni el Estado ni ninguna organización adquiere capacidades para desenvolver bien una actividad porque solo lo defina. Es como yo diga, ahora defino que soy buen jugador de vóley y soy buen jugador de vóley. Entonces, que el Estado hable en una oficina burocrática de algo no significa nada. Ergo, la agenda de los gobiernos locales se ha vuelto infinita y por lo tanto inadministrable. Yo no les quiero contar porque conozco de Ushuaia a La Quiaca, los gobiernos locales, decenas de gobiernos locales que se ocupan no de la fiesta del pueblo o del patrono, de la fiesta de los clubes del pueblo. Se empiezan a ocupar de todo, porque este año no lo pudo hacer, y entonces que se ocupe. Y entonces no solo no hay recursos fiscales, no hay recursos humanos, no hay capacidad de incidencia, todo empieza a achatar, la agenda pública deja de tener prioridades. Es todo bombero porque tu agenda tenía que tener 15 temas y tiene 150. Entonces, y ahí hay un problema muy severo, porque ¿qué tipo de liderazgo se para frente a decir, estos son los factores que configuran una ciudad, la organizan, la hacen posible, la hacen un ámbito de desarrollo de la vida empresarial, social, comunitaria y cultural, y yo me voy a enfocar en esos 5 porque supongo que el resto lo va a hacer la sociedad? Y ese es un tremendo problema que por otro lado le quita la única ventaja que tenían los gobiernos locales intermedios frente a las grandes áreas metropolitanas, la posibilidad de tener una tasa de incidencia pública más alta. Yo cada vez que tengo que asesorar a un intendente del Gran Buenos Aires y comparo con el asesoramiento de un intendente de una localidad como podría ser Pergamino, Junín, etcétera, es que uno tiene la sensación, y no es solo sensación, sino que en Pergamino, en Olavarría, en Azul, en Tandil o en Junín, uno puede incidir. Yo tengo la sensación de que en La Matanza, diga lo que diga, es indiferente, total, no, digamos, la ola te pasa igual, digamos, ¿no? O sea, si vos decís, hace esto, hace lo otro, es lo mismo. Llega un momento que el conjunto de patologías urbanas que hay hacen que sea angustiante y desbordante. Y todavía las ciudades intermedias, ahora las ciudades intermedias tienen esa capacidad de incidencia si no tienen una agenda infinita. Entonces yo, redondeando, tengo mucho para decir. Yo creo que en el caso de Mar del Plata, puntualmente, que tiene una ventaja muy grande, que es que una misma administración municipal administra toda su conurbación. Esa es una ventaja enorme, enorme. Y que es una ciudad que, teniendo algunas patologías urbanas, todavía tiene patologías urbanas que son resolubles. Y es una ciudad llena de recursos, simbólicos y reales, en un nivel poblacional que es suficientemente atractiva, como dije al principio, y sin tener problemas enormes, digamos. Pero bueno, la sensación que tiene es que la ciudad, voy a meterme un poquito en Mar del Plata, la ciudad necesita un pacto político, un pacto de visión política. Un pacto de visión política porque la ciudad tiene muchos recursos, eso es como, no pierde oportunidad de perder oportunidades, uno tendría la sensación esa, digamos, ¿no? ¿Por qué? Fíjense, voy a poner un ejemplo. En la Argentina entran más o menos 100.000 estudiantes extranjeros por año. Son 100.000 estudiantes extranjeros, de los cuales más o menos 60.000 van a las universidades públicas. Lo que significa que 40.000 estudiantes extranjeros van a las universidades privadas, o sea, van a pagar. O sea que la Argentina está claramente posicionada como receptora neta de un particular tipo de sujeto migrante, que es el estudiante, que generalmente pertenece al segmento ABC1 en términos económicos y que produce una tasa de enriquecimiento social enorme. La única ciudad, aparte de Buenos Aires, que está gestionando algo para que eso le sea positivo en la Argentina es Córdoba. Y eso podría ser súper positivo para Mar del Plata. Extraordinariamente positivo. Porque aparte es contraestacional, tiene un montón de ventajas. Pero me parece que, por más que sea grande, mediano o pequeña, un pacto, decir, ¿cuáles son los 4 ejes de desarrollo económico, no necesariamente vinculados a la economía de base, a la economía primaria, sino que diversifiquen la economía y que le permitan a esta ciudad ser la ciudad de referencia que yo creo que puede y debe ser? De mi parte nada más, muchas gracias. Es una realización de Patios Producciones, Mar del Plata, Argentina.